Bueno, ahora nos vamos a referir a lo que significa el flujo genital, lo que es el flujo genital. Toda mujer que presenta un flujo tiene esta expresión, o sea, porque no importa si ha tenido relaciones sexuales o no, pero produce malestar, produce incomodidad y produce temor. ¿Qué es un flujo genital? Es una sensación de humedad. Toda mujer siempre está húmeda, pero un flujo tiene que ser demostrable. La humedad debe ser permanente y debe ser demostrable. No es que la paciente sienta, el médico tiene que verlo. Puede ser fisiológico un flujo que tiene que ver con el factor hormonal o con el embarazo, o puede ser patológico, ya sea por gérmenes propios o por gérmenes adquiridos. ¿Dónde se origina el flujo genital? Generalmente, el primer lugar es vagina, que es el conducto entre el medio externo y el medio interno. En segundo lugar, los flujos que se van a originar en el cérvix. Y en tercer lugar, en vulva. Endometrio y trompas prácticamente no es posible decir que produzcan flujo, pero no es imposible que sí lo produzcan, pero no se nota. Lo que sí se identifica es que está en vagina o en cérvix. ¿Cómo es que existe un contenido vaginal siempre? ¿Por qué la vagina siempre está húmeda? Tenemos varias situaciones. La primera es, la vagina va a ser ácida, como vinagre. ¿Por qué? Porque hay unos gérmenes que se llaman bacilos de Doederlein. Estos gérmenes van a hacer que el azúcar el glucógeno de las células de descamación lo van a convertir en ácido láctico. Estos son los bacilos de Doederlein. Y el glucógeno que tienen las células que normalmente se andan descamando, lo van a volver ácido láctico. Parte de la flora que vive naturalmente en la vagina, fuera de los bacilos de Doederlein o lactobacilos, hay una serie de gérmenes que son absolutamente fisiológicos, son saprófitos. Y obviamente, además de tener gérmenes y bacilos, va a tener células que se descaman constantemente. ¿Cómo se defiende la vagina para no tener flujos patológicos? Primero, porque aquí estamos viendo que el epitelio vaginal es poliestratificado, no hay glándulas, no hay espacios. Entonces, ¿de dónde viene el glucógeno? De estas glándulas, de esta hilera de la base, que son células que tienen glucógeno y a medida que van descamándose, migrando hacia afuera, se ponen en varios estratos. Aquí ya no hay nada más que el contenido del ácido láctico en la luz vaginal. Esta acidez, este ácido láctico es depurador. En estos tiempos de COVID estamos viendo cómo todo lo que hacemos es limpieza con alcohol en gel, alcohol líquido o antisépticos en gel. Es lo mismo, estamos depurando la zona. El ácido láctico depura la zona. Esa acidez sirve para eso. El hecho de que sea poliestratificado sin glándulas ni espacio le da a la vagina protección. Es muy difícil que ingrese algo atravesando la mucosa vaginal, a no ser que hayan zonas donde falte sustancia. Cuando las mujeres son muy jóvenes, prepúberes o son posmenopáusicas, este factor hormonal que hace que las células se descamen constantemente se altera. No hay tanta descamación celular, por lo tanto los bacilos de Doederlein no tienen con qué alimentarse y por lo tanto se mueren. Y si se mueren no hay acidez. Otra cosa que altera una condición vaginal normal son los prolapsos genitales que van a hacer que la vagina cambie de humedad y de temperatura. Aquí tenemos
la flora tipo 1. ¿Qué tiene? Células descamadas son todas estas que ven, células epiteliales de la vagina que se desprenden. Los bacilos de Döderlein, que son estos largos, y hay microorganismos saprófitos, pero nada más, microorganismos, bacilos y células. En cambio, cuando ya hay una inflamación, aparecen estas imágenes que son leucocitos. Los leucocitos son células que van a la defensa cuando hay inflamación. Pero cuando esta barrera se rompe, entonces tenemos la flora tipo 3, que ya no hay bacilos de Döderlein, no hay leucocitos, pero sí hay piocitos abundantes y además hay microorganismos. La diferencia entre flora tipo 1 es que no hay nada más que lo fisiológico, células de descamación, bacilos de Döderlein y flora saprófita. En la flora tipo 2 tenemos leucocitos, que ya nos está hablando de inflamación, y en la flora tipo 3 ya no hay los bacilos de Döderlein porque se ha vencido la barrera de defensa, y sí hay piocitos abundantes, o sea, no hay leucocitos, ahora hay pus. Fisiológicamente, el flujo genital generalmente proviene del cérvix. Tenemos el premenstrual, que sería más o menos espeso, porque aquí la progesterona está funcionando. El postmenstrual, que es muy poco, casi nada elástico. El flujo del embarazo, que es abundante, es blanquecino. El periovulatorio, que sería que es realmente abundante. Y el flujo de la erotización, que produce un moco parecido a pero que se origina en las glándulas de Bartolino. El flujo patológico es una leucorrea. Leucos es blanco. Entonces, es flujo que se puede demostrar, se puede evidenciar. El médico muchas veces no requiere hacer mayor examen, basta ver cómo el flujo chorrea. El más conocido, la única ITS que da flujo es la tricomona. El flujo patológico siempre va a ir asociado a síntomas. Siempre va a haber algo de ardor o de escozor o dolor en la relación sexual. Y el flujo patológico es por presencia de gérmenes patógenos. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes patógenos? Los que nos podemos contagiar, adquirir, o si tenemos una enfermedad sistémica, nos pondremos en el caso de que exista un aborto séptico y hay piometra. Entonces la pus del útero va a salir, obviamente vamos a tener un flujo patológico que no tiene nada que ver con un contagio de ITS. O si utilizamos fármacos, por ejemplo, antibióticos, los gérmenes saprófitos, como los hongos, van a desarrollar más de la cuenta porque estamos limpiando las bacterias saprófitas de la vagina. Y obviamente va a haber flujo cuando intercambiemos fluidos y nos contagien algo. ¿Dónde van los flujos? O sea, nosotros vamos a ver por fuera primero, ¿no? O sea, vulva. Vulva, hay infecciones vulvares, sí señores, hay. Primarias propias de la vulva, sí. Generalmente como reacción inflamatoria a saprófitos. ¿Cuáles son los saprófitos? Tenemos los saprófitos de la orina, el contacto prolongado con la orina va a dar inflamación, escatadura, infección. En mujeres con diabetes, donde el pH se altera y se vuelve alcalino, las mujeres van a debutar cuando un médico ve diabetes vulvar, cuando ve micosis vulvar, tiene la obligación de investigar diabetes, porque así debuta muchas veces esta enfermedad. Esto no es muy frecuente, pero sí. Una vulvitis secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a que tengamos infecciones en la vagina, secundaria a que tengamos oxiduriasis, o sea, parásitos del ano que vienen y producen mucho escozor, la persona se rasca, y tenemos vulvitis. El cáncer vulvar nos va a dar también una infección secundaria y muy frecuente es ver la condilomatosis vulvar.
Este es el punto donde mayormente se observan flujos en vagina, colpitis. Este dibujo es para que vean que cuando uno tiene un flujo y ve en vagina la presencia de este flujo, debe tomar cultivo, siempre. Más si no sabe de qué se debe, ¿no? Y el cultivo se lo toma con un hisopo en fondo de saco posterior. Toda colpitis va a tener flora tipo 2 o tipo 3, porque hay infección o hay inflamación. Las secreciones vaginales pueden ser pastosas, líquidas, puede haber olor o puede no haber, puede ser de color blanco, amarillento, grisáceo, no importa. Las colpitis inespecíficas son aquellas en las que la flora saprófita, la flora vaginal normal, se exacerba por algún motivo. Vaginosis bacteriana era un tema que tocábamos aquí, pero esta vez se ha llevado al tema de, me imagino, ITS, no sé por qué, pero el doctor Dueñas va a explicar eso. Sin embargo, cuando los gérmenes saprófitos se desarrollan más de la cuenta, entonces vamos a tener un flujo que requiere cultivo. Ahora, cuando los gérmenes saprófitos o los gérmenes que vienen, nos pondremos en el caso de una salmonela. ¿Qué tiene que hacer la salmonela si está en el intestino? Pues cuando los gérmenes que tienen relación, porque acuérdense que la salmonelosis produce diarrea, el ano está muy cerca de la vagina, y cuando estos gérmenes son muy virulentos, obviamente va a dar una colpitis inespecífica, donde el cultivo nos va a explicar de dónde viene. Cuando las defensas vaginales son bajas, o sea, en la posmenopausia o en la prepubertad, vamos a tener mal tenor hormonal, por lo tanto, no va a haber descamación, por lo tanto, no hay bacilos de Doderlein, por lo tanto, hay infecciones, hay colpitis secundarias a esta situación. El cultivo es lo que va a definir. Y tenemos colpitis específicas cuando el germen es detectado mediante examen en fresco, como la tricomona, o cultivo, como en el caso de bacterias, como los gonococos o la clamidia. O cultivos también para detectar hongos, que es un saprófito, cierto, pero que se patogeniza cuando se disminuye la defensa de la vagina. Cervicitis raro. Ni sueñen que van a ver esto muy frecuentemente. Generalmente se ve así, inflamado, rojo, y uno no sabe por qué. Es el flujo que viene del cuello uterino. Generalmente aquí tenemos gonorrea o clamidia. O en casos o gérmenes comunes como los estreptococos, estafilococos, cuando la infección viene de útero y tiene que salir por cervix. Todo es tendiente a decir dónde vamos a encontrar el origen. Sin embargo, cuando se trata de una cervicitis, no podemos jurar, viendo esto, que la infección es exclusivamente de cuello. Puede venir de adentro. Por lo tanto, cuando vemos algo así y tomamos cultivo, nos van a decir, ya, es gonorrea, clamidia o virus herpes, pero eso nos va a decir el cultivo, la serología. No podemos nosotros a simple vista asegurar que sea una primaria de cuello. Muy difícil que por la anatomía podamos decir esta es inespecífica o es específica. Siempre se va a hacer exclusión. ¿Y cómo eliminamos por cultivo? No hay otra. Entre los gérmenes saprófitos de la vagina tenemos la Gardnerella vaginalis, que es un parásito de superficie. No es bacteria, no es hongo, es un parásito de superficie. Por lo tanto, va a apoyarse en las células que descama la vagina normalmente. No tiene movilidad, es anaerobio, gran negativo. Es un germen más de la flora vaginal, es un parásito. No se contagia por relación sexual. Si es un parásito, entonces se utiliza metronidazol porque es antiparasitario.
y no corresponde a la Gardnerella, que es un bicho, llamarlo vaginosis bacteriana, porque la vaginosis bacteriana es la exacerbación de toda la flora saprófita de la vagina, que por X motivo, ya van a aprender eso con el doctor Dueñas, pues se vuelve patógena. Esta es la famosa célula guía, la Clusels, que van a ver cuando exista Gardnerella, cuando existe el parásito. ¿Qué hacen los parásitos? Se apoyan en la célula. Por lo tanto, tenemos esta célula cubierta por parásitos y es una célula guía y sabemos que es Gardnerella. El bicho que está cubriendo es la Gardnerella. En la vaginosis es exactamente lo mismo, solo que se alinean un poquito más y se acabó. Este es un flujo que no es de contagio, es un flujo patológico, pero es un flujo de germen saprófito de la vagina. Tenemos aquí los parásitos que van acercándose a las células y las van cubriendo, las cubren así. Y el flujo que va a tener la mujer va a ser un flujo fluido, blanquecino, que no tiene mayor significancia. ¿Cómo curamos flujos que son de gérmenes saprófitos? Sabemos que la vagina, ya tienen en el dato anterior, tiene hongos, bacterias, tiene anaerobios, aerobios, tiene parásitos, tiene viridans, tiene varios. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos óvulos polivalentes. Puede ser antiparasitario y antimicótico, puede ser como en este caso antibiótico con antimicótico, puede ser antibiótico con antimicótico, como aquí es el mismo, el Vexon Duo, el Clinfol Duo, es lo mismo, clindamicina y ketoconazol. En los dos lados clindamicina y ketoconazol, pero los nombres son diferentes. ¿Qué nos importa a nosotros el nombre comercial? Nada. Tenemos que ver si tiene antibiótico y antiparasitario. Antibiótico o antiparasitario y antimicótico, antibiótico y antimicótico, o sea, no importa lo que usemos siempre y cuando sea polivalentes, esa es la forma de tratar un flujo que molesta a la paciente y que no necesariamente es un flujo de contagio. Bueno, muchas gracias, hemos terminado el tema.